reconocemos la validez del derecho a la libre expresión. Pero eso es una cosa. Pero no en uso de ese derecho. Yo voy a comenzar a decir estupideces y a comenzar a embrutecer a la gente. Es que la libertad de expresión muchas veces es la libertad del vómito. Sobre todo el poder de la televisión es opresivo. Y toda esta cosa, que como el término que he dicho, basuralístico, sí. Se va a tener que modificar, porque lo que pasa es que la televisión peruana, por ejemplo, no se dan cuenta de esta gran transformación. Yo me reconozco fanático de Marco Aurelio desde que era un niño y veía sus programas en los años 80 en la televisión, y creo que, digamos, el tiempo que estuvo sobre todo en la televisión pública, en TV Perú, era, como te digo, un provocador imprescindible. Un crítico literario que probablemente ya con los años he entendido, digamos, a fuerza de querer provocar, justamente buscaba los errores, los gazapos en las ediciones, lo cual como escritor a veces es complicado, pero creo que el rol que tuvo para mantenerse por tantos años en la televisión, tratando de llevar cultura a todos los peruanos, lo hace un personaje imperecedero. En esta primera parte creo que la discusión sobre la ciudadanía es una relevante, sobre todo en estos días. Parte de lo que conversan es finalmente cuál es el rol que le cabe al ciudadano, es decir, de ser una persona responsable por su propio destino. Y en esos tiempos en los cuales la indignación ciudadana frente a los hechos de corrupción están, digamos, en el día a día de todos los peruanos, es creo que importante el hecho de que ambos, de alguna manera, al final, pese a las diferencias, concluyan que digamos, el hecho de ser un ciudadano implica una responsabilidad por sobre lo que pasa. Y creo que sobre todo Javier es el que recalca la necesidad de que uno no sea solamente un espectador pasivo frente a lo que está ocurriendo, sino sobre todo un actor importante y un actor presente en el hecho que justamente nos hace ciudadanos, ¿no? Hoy está con nosotros Javier Echevarría, psicólogo y actor y director teatral, que acaba de publicar el libro titulado Padres de la Patria. Cómo criar, bueno, este es el subtítulo, ¿no? Cómo criar a un peruano diferente. Le damos la más cordial bienvenida y voy a leer acá la primera cita de la página 15 y de la siguiente. Dice: sin embargo, hay una paradoja inherente en la construcción de una sociedad democrática. No podemos tener democracia sintiéndonos víctimas, victimarios y salvadores. Es necesario que seamos protagonistas y nos volvemos, ¿verdad?, ciudadanos y nos volvamos ciudadanos. Sin embargo, el único para que las personas se vuelvan ciudadanos es teniendo democracia. Es la paradoja del huevo y la gallina. Ser ciudadanos para tener democracia o tener democracia para ser ciudadanos. Son ambas cosas a la vez. Pero el derecho de tener ciudadanía no significa necesariamente tener democracia, ¿no? Aquí en el Perú formalmente tenemos democracia, ¿no? Entonces, pues los millones de ciudadanos del Perú tienen esta forma de gobierno. Pero, como decía con mucha razón Luis Felipe Engel, aquí en el Perú no somos 30 millones de habitantes, sino 30 millones de testigos. De modo que hay una diferencia importante. Quisiera una precisión mayor de este pasaje. Sí, es verdad, si utilizamos la palabra en términos formales, todos somos ciudadanos, pero si lo usamos en un sentido mucho más profundo de lo que significa ser un ciudadano, lo que significa no ser simplemente un
un testigo, ¿no? Un espectador, sino una persona que participe, que se siente empoderado, ¿no? Para poder hacer las cosas que quiere y que realmente son los protagonistas no solamente de su vida, sino de la transformación del Perú. Entonces implica pues que ser ciudadano ya tiene que tener unos ciertos requisitos psicológicos que no todo el mundo tiene. Y justamente yo lo que menciono esto de la víctima, victimario y salvador, es que este libro es la secuencia, digamos, de tres espectáculos que hice, que debería haber 3 libros, pero empecé por el último y ahora haré los siguientes. Y es el primero que tenía que ver justamente con ser protagonista de la vida, que es mi tesis de maestría, de cómo dejar esta percepción de la víctima, victimario y salvador, y lo que significa que utilizo, digamos, la palabra, ¿no? De protagonista, porque es el que se hace cargo, ¿no? Y deja de quejarse o culpar, sino que se hace cargo y toma decisiones y está mucho más empoderado. Luego, cuando eres protagonista de tu vocación, te vuelves emprendedor, que fue el programa que vine hace 2 años, el espectáculo Se Busca Emprendedor. Y luego, cuando los protagonistas conviven entre sí, surge la democracia, que es justamente lo que tiene que ver este libro, ¿no? Y hablo de esta paradoja, porque si tú realmente tienes que sentirte empoderado, ¿no? Haciéndote cargo de tu vida y no estar con el dedito señalando que el Estado, que el otro, que todos son los responsables o los culpables y no tú, ¿no? De lo que tienes que hacer en tu vida, para tener eso necesitas tener una democracia, pero a la vez, si no eres ciudadano, tampoco puede haber una democracia. Entonces, ¿cuál es primero, no? El huevo o la gallina. Y en realidad hablo de que son los dos, porque no hay otro camino de sentirte empoderado que dividiendo los poderes, que es parte de la esencia de la democracia, ¿no? Tal como planteas tú el asunto, y que así lo plantean otros también, parece que unos señores que son los señores fuertes del sistema imponen a estos pobrecitos débiles, ¿no? Y los someten, ¿no? Y entonces resulta que aquí está el que manda y aquí está el que obedece, ¿no? Yo recuerdo que Unamuno decía con mucha razón que ha sido al revés. Porque el hombre siempre ha detestado el esfuerzo y la responsabilidad, de modo que él fue el que sin que se lo pidieran se arrodilló. Al revés, ¿no? Entonces, imaginarse, digamos, a este que fustiga al otro y el otro que se deja fustigar, etcétera, me parece que es una lectura cuestionable. Bueno, pero eso, digamos, hablando de una dictadura de unos pocos que digamos, son autoritarios con respecto a una mayoría, pero también hay dictadura de las mayorías que imponen a una pequeña minoría sus condiciones y ninguna de las dos es democracia. En la democracia creo que todos tenemos que sentirnos empoderados, pero evidentemente hay mucha gente que no le interesa ese camino, porque yo creo que la democracia tiene que ver con... Es un producto muy exquisito de la conciencia humana. O sea, el impulso natural de un niño recién nacido es más dictatorial o anárquico. La democracia, de buscar este equilibrio y este empoderamiento, implica pues un esfuerzo, como dice... Oye, pero el argumento científico, digamos, para cuestionar tu posición, lo han expuesto los etólogos, ¿no? La Escuela Etológica Contemporánea, y me parece que tienen razón, ¿no? Ellos parten del presupuesto, que me parece válido, de que el hombre es un animal jerárquico y territorial. Todo animal jerárquico y territorial es intolerante. Para eso necesitas pues hacer todo un desarrollo y un esfuerzo, ¿no? Y tener una perseverancia. El común de los hombres no hace eso, ¿no? Claro. Entonces, porque no le es inherente. Someterse y mandar sí le es inherente. Esas son las dos cosas que sí son de programa, o sea, son cosas que nos vienen de fábrica. Pero sentirme igual a los demás es pues, tan lejano como amar a la humanidad o cosas por el estilo. Pero bueno, lo que viene de fábrica es todo lo que compartimos con los animales, que es el sistema límbico. Y es el sistema límbico, efectivamente, funciona bajo esas premisas. Y el abuso del poder y la jerarquía y el sometimiento es propio del sistema límbico, pero la neocorteza tiene que desarrollarse y todas las conexiones sinápticas tienen que darse en función de una sociedad que te acoge y que te enseña otro camino, que no es el de reaccionar, sino el de responder. La reacción, ¿no? De ataque-huida, ¿no? De querer someter o querer ser sumiso, además, como hay en muchas especies animales, donde evidentemente es natural también, el sistema límbico funciona de forma natural, pero el ser humano no responde solamente sobre lo natural, sino sobre lo cultural.
Y la democracia no creo que sea natural, creo que es un producto cultural que estamos en camino a que poco a poco las personas se sientan más empoderadas. Si uno ve cómo nuestro estado actual, con respecto a lo que quisiéramos llegar en términos democráticos, estamos bien lejos. Pero si uno ve nuestro estado actual con respecto al pasado, yo creo que hemos avanzado bastante, porque ahora creo que por lo menos la gente se siente un poco más empoderada que antes, que sentía que sus condiciones eran absolutamente limitantes y no había nada que hacer en la vida. Pero antes no había la capacidad de destrucción que hay ahora. Eso es verdad. Entonces ahora, es decir, la bomba que tiraron en Hiroshima es una bombita ahora con la que hay, ¿no? Sí. Entonces ahora pues volarían, el otro día le escuché decir esto a un científico, al doctor Montoy, ¿no? Con las bombas que tenemos ahora volaríamos no solamente al planeta Tierra, sino 20 tierras, dijo. Es verdad, todo Bueno, el entonces, planetario. Yo creo que la evolución se da en forma paradójica, ¿no? Por un lado, se da en los extremos estadísticos, ¿no? Por un lado, un grupo de personas que cada vez involuciona y comienza a crear como estas bombas atómicas que nos destruyen, y un grupo de personas que también cada vez es mayor, que comienza a adquirir un pensamiento que puede ser evidente para muchos, pero que es absolutamente un paradigma totalmente diferente, que la violencia no trae violencia. Es una cosa pues demasiado sofisticada, ¿no? Porque en la historia de la humanidad uno responde a la violencia con violencia, y hay muchos hogares donde se hace eso, pero cada vez hay más seres humanos que van teniendo esta conciencia de decir, no queremos ir hacia ese camino. Por tanto, los niveles de destrucción que vemos en el planeta son enormes, pero los niveles digamos, de respuesta de mucha gente que se revela ante eso y que se da cuenta de eso son también muy grandes. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. En esta parte creo que es importante digamos, lo que menciona Javier Echevarría, refiriéndose al libro con relación al poder de decisión que tiene cada uno de tener un rol en su destino, ¿no? Y creo que esto que mencionaba de ser el propio protagonista de su destino es el poder máximo que finalmente tiene el individuo. Marco Aurelio señala pues los 4 ismos, ¿no? Y creo que sobre todo se centra, digamos, en su actuación en el facilismo en el que recurre el ser humano y digamos, su actuación frente a la tecnología. Marco Aurelio en ese sentido pues es un gran provocador. Lo que busca es que nos sintamos de alguna manera incapaces de poder decir o de opinar sobre algunas cosas. Y yo creo que es simplemente el rol que le cabe acá a Marco Aurelio de poner un poco de atizar un poco el fuego y decir, miren, estamos acá conversando, si quieren estar, digamos, si quieren tener el derecho de participar en esta conversación, infórmense también, escúchenos y participen de esa manera, ¿no? Estamos dialogando con Javier Echevarría. Aquí en la página 15, en la siguiente, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Aquí. Fluir en el presente, dices, puede ser muy sanador en una parte de la vida, pero el poder implica asumir responsabilidad, y la responsabilidad es saber cuáles son tus deberes y no solo tus derechos. Pero esto yo, como decía en el intermedio, supone de parte del hombre, ¿no? Un esfuerzo, una constancia, una perseverancia, toda una duración, ¿no? Y el hombre está muy poco dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, esperar que lo haga, claro que lo puede hacer eventualmente, ¿no? Pero estamos hablando pues de una mayoría significativa. La mayoría significativa no lo hace,
¿Pero ¿no? considera que eso está en aumento o en descenso, la gente que quiere asumir responsabilidades sobre su vida? Bueno, yo creo que yo siempre divido, ¿no? Que la llamada posmodernidad comenzó a mediados de la década, poco más o menos, a mediados de la década de 1980, ¿no? Ahí también estamos ya con la sociedad informática y la era digital. Bueno, esto ha traído consigo 4 ismos que han modificado y que siguen modificando toda la vida. Aparte de que introdujo lo que Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo, o sea, el imperio de la videocracia, y la lectocracia comenzó a decaer ostensiblemente, ¿no? Pero la presencia de los 4 ismos sí ha, me parece, modificado, y no para bien, no el asunto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los 4 ismos? El inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Ahora nosotros hemos delegado una cantidad importantísima de funciones en las máquinas, ¿no? En todo lo que pueden hacer las modernas técnicas digitales. Y en esa medida, digamos, dependemos cada vez más de las extensiones, como decía McLuhan, ¿no? Y en la medida en que dependamos de estas extensiones, ya no cultivamos nuestro mundo interior, ¿no? Porque toda esta época es una época, digamos, extraversa o extravertida, para usar el participio regular, no extraversa es irregular. De modo que quisiera yo algunas consideraciones. Por eso justamente, digamos, el objetivo del libro es hacer el paralelo de lo que pasa en el país y lo que pasa dentro de la casa. Y lo que yo quiero es que la gente deje de quejarse esperando que los políticos o las autoridades tienen que hacer una serie de cosas cuando tú, en tu casa, no eres responsable de ese peruano que está creciendo, que es tu hijo. ¿Y por qué no deja de quejarte y comienzas a mirar ese tipo de cosas? Y yo justamente lo que postulo es eso. Efectivamente, todos estos 4 ismos marcan lo que yo además lo uso como ejemplo, esta película del Rey León de Hakuna Matata, ¿no? Donde hace cada uno, pues, disfruta, ¿no? Te vacilas y pasa bien la vida, pero no te hace responsable por las cosas del futuro, ni toma decisiones para hacerte cargo de lo que viene después. Ah, ya a la medida que venga, ya lo veo. ¿Qué es ese facilismo, ese inmediatismo? Pero así no va a poder ser un ciudadano responsable. Es decir, en términos políticos y lo que se puede hacer, yo no sé bien, porque no soy un político, lo que tendría que hacerse, pero dentro de una familia, por lo menos esa familia puede encargarse que ese ser humano que está siendo criado no sea criado bajo este facilismo, inmediatismo, que es como son criados ahora, donde hay a veces un exceso de engreimiento, y ese niño es muy consciente a veces de sus derechos, y son niños reyes, ¿no? Niños emperadores, y no de sus deberes, ¿no? Y no asume responsabilidades. Yo ya tengo bastantes años, porque todavía lo recuerdo. Antes, por ejemplo, los niños en las familias no tenían voz ni voto. ¿No, pues? Nosotros nos hacían almorzar en una mesa aparte, y cuando estábamos en la mesa mayor, que era para 12, no teníamos derecho, ¿no? a la expresión libre, Exacto. etcétera. Y cuando uno, pues, trataba de averiguar por qué, ¿no? Porque no tiene nada que decir, ¿no? Porque no, pues, ¿no? Yo mucho después, a propósito, quiero yo recordarte aquí algo. Yo mucho después he pensado que de repente era así, ¿no? Cuando leí el libro rojo de Mao Zedong, ¿no? Que reúne los principales pensamientos de este famoso líder chino. Y en la página 248 hay un pensamiento que dice: el que no ha estudiado ni investigado una cosa no tiene derecho a hablar. Bueno, yo siempre he dicho que estoy absolutamente de acuerdo con Mao Zedong. Quiero saber si el señor Javier Echevarría lo está. Bueno, si tienes tú que opinar o decir algo sobre un tema donde implique que seas experto en eso... No, experto no, pero por lo menos que estés enterado, ¿no? Pero cuando se trata de hablar de tus emociones o de cómo tú te sientes, o sea, creo que tienes derecho a tener voz y reconocer tu voz. Solamente puedes conocer tu voz en la medida que sale tu voz, porque si no, vas a tener solamente voces externas para poder decir
lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y claro, si vas a opinar sobre un tema como la política o lo que fuera, que aquí todas las personas opinan, ¿no? O sea, se decide hacer una carretera y la gente sin haber estudiado y sin ser ingeniero dice, a mí no me parece, debería ser por allá, debería ser por acá. Y claro, derecho a decirlo, que lo diga, pero no tiene voto sobre eso, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de responsabilidad porque no es el experto en eso o no está enterado con respecto al tema. Pero ¿cómo tú vas a enterarte de un tema si no verbalizas? ¿Cómo el niño va a desarrollar su pensamiento si no verbaliza? ¿Cómo el niño no va a contrastar lo que él piensa con las otras opiniones si no lo verbaliza? Si su opinión es una opinión que tiene algún tipo de validez, si es sólida o no, solamente lo puede hacer verbalizando. La persona no va a estar callada y solamente cuando ya lo que tiene que decir corresponde al área que tiene que saber, ahí recién va a hablar. Así nunca va a hablar. El niño necesita hablar y necesita en una familia reconciliarse con la discrepancia. Si uno no está de acuerdo, pues dialogar y así el chico aprenderá a argumentar, que eso puede ser parte de un camino democrático, argumentar lo que tú piensas para que pueda desarrollarse cada vez más su pensamiento. No es a través del silencio o el callarse. Yo me pregunto, ¿cuánto habrán aguantado las mujeres de antes en estos matrimonios que duraban toda la vida, con un abuelito que tenía más de una familia y la pasaba muy bien, pero no importa cómo se ha dicho, a qué iglesia te metas mientras sepas cuál es la catedral, ¿no? ¿Qué parroquia? No me acuerdo cómo es el dicho, ¿no? Y la esposa aguantando y aguantando y aguantando. Y parte de esta revolución del empoderamiento general, cuando la mujer le dijo al hombre un ratito, si te vas a casar conmigo, los dos tenemos que ser felices. Y ahí empezaron los divorcios. Porque la democracia y la felicidad es más difícil. Ahí también empezó el error, porque el matrimonio no está hecho para ser feliz. ¿Quién te ha dicho eso? No, Noel Clarasó tiene todo un libro, digamos, sobre el matrimonio, y él dice, nunca el matrimonio... Nunca lo fue. Nunca lo fue, pero ni tampoco ahora menos, pues. No, ahora menos, pues, ¿no? Porque tú juntas dos seres, ¿no? Y pueden realizar en lo sucesivo una serie de cosas, entre ellas la principal, esta procreativa del Código de Derecho Canónico, pero eso no los hace mejores. Mejores no, sí. pero yo creo que el estándar de felicidad, que podríamos discutir muchísimo además qué es la felicidad, porque es complejo y relativo a cada persona, pero ese estándar ha subido y las personas no aguantan tantas pulgas en un matrimonio. Yo creo que ahí hay una equivocación. Yo creo que tú te estás refiriendo a lo que es un sucedáneo, que bueno, terminan todos por aceptarlo como tal sucedáneo, que es el bienestar, ¿no? Bueno. Cierta comodidad, digamos, ciertas facilidades, ¿no? De orden, sobre todo físico, ¿no? Pero de ahí pues a la felicidad, hay ¿no? Bueno, la felicidad tampoco es sinónimo de alegría, de estar todo el tiempo en estado de éxtasis, ¿no? Pero un nivel de bienestar, un nivel de satisfacción, por lo menos que sientas que el vínculo y la familia es medianamente sana. Porque o lo suficientemente sana, que la mayoría de las familias no lo son, ¿no? Uno de los personajes de Rousseau, no recuerdo exactamente, es una mujer, y le confiesa a una amiga, le dice, hoy hace ya como una semana que soy feliz y la verdad es que me aburro de tanta felicidad. Goethe decía, porque eso le pregunta a Eckermann en las famosas conversaciones, cuánto tiempo en su ya larga existencia, más de 80 años, ha sido feliz. Y él hace un recuento bien interesante y más o menos, según ese recuento, había sido feliz 4 semanas. Entonces imagínate, pues, un hombre de 80 años que 4 semanas, digamos, ¿no? Feliz. Es una desproporción absolutamente abismal, ¿no? Pero vamos a hacer acá un nuevo interregno para ya volver. En esta parte, digamos, el sentirse
victimizado como parte de la sociedad es un poco tener un rol menor o ausentarse del debate público, ausentarse de las discusiones finalmente sobre lo que queremos como ciudadanos y ponerse de lado frente a la responsabilidad que tenemos de luchar por hacer efectiva nuestra ciudadanía. Fluyendo la discusión de la ciudadanía, finalmente al hecho del racismo. A mí me parece bien interesante lo que dice Javier en esta parte. Cuando se empieza a hablar de racismo, hay una gran evolución hasta nuestros días. Y yo lo encuentro porque probablemente gente de mi generación ya lo ve en las generaciones más jóvenes. Hay una gran sensación de que el racismo no tiene ninguna cabida en el Estado. Y creo que ese es un aspecto en el cual hemos mejorado muchísimo como sociedad. Seguimos dialogando con Javier Echevarría. Tú manifiestas en tu libro que esta es una sociedad de derechos, pero no una sociedad de deberes. Quisiera que nos expongas más de Pues esto. lamentablemente, ¿no? Yo creo que esta sociedad se ha basado en muchos derechos que vienen de la familia actual, ¿no? Y pocos deberes, pocas responsabilidades. Y creo que tiene que ver con el paradigma de lo que estamos hablando de un inicio, de haber construido una sociedad de mucha victimización, sobre todo en la peruana. Entonces, se victimizan todo el tiempo y consideran que merecen y no se hacen cargo de su vida ni de las cosas que le están pasando a su alrededor. Entonces están esperando que el otro te resuelva y el otro es el culpable de lo que te pasa. Nunca tú, ¿no? Siempre van a encontrar algún tipo de excusa para echarle la culpa al otro. Entonces, evidentemente, solamente tienen el énfasis en el derecho y no en el deber y en la responsabilidad de resolver las cosas de tu vida. Y yo creo que eso es parte del cambio que por lo menos a mí sí me interesa hacer, porque soy una persona que considera que el cambio sí es posible y que hay que ver en los pequeños números, es verdad lo que usted dice, y hay muchas cosas en el mundo que deprimen, pero también hay cosas que es bueno señalar como positivas, que están mejorando, ¿no? Por ejemplo. Como por ejemplo la conciencia de mucha gente cuando suceden cosas injustas y que la gente reacciona. Cuento un ejemplo nomás concreto de lo que ha pasado en mi vida, que a mí me asombra. Cómo yo nací en una sociedad absolutamente racista, donde el racismo era normal y cotidiano, y ahora sigue siendo racista, pero el racismo es noticia. Y yo veo en los titulares hasta video fulanito le dijo a sultanito tal cosa, y son ni siquiera son personas conocidas, son dos personas de la calle, y eso se vuelve noticia. Entonces, eso me parece un avance muy grande, porque en el mundo en el que yo crecí, eso no era noticia, eso era normal. Y había que aguantarse y bajar la cabeza. Y ahora la gente no baja la cabeza y reclama, y eso me parece positivo. Ahora, respecto a ese punto, dos cosas, ¿no? Una, que el término racismo es un término que se comenzó a usar en la década del 60. No es correcto, ¿no? Pero... Ya, ese es un primer punto. Recordemos, por ejemplo, que la gente de principios del 900, Mariátegui y compañía, no hablaban del racismo, hablaban de la cuestión indígena, ¿no? Y hablaban de los indígenas. De lo étnico. No, mi abuelo paterno formaba parte del consejo editorial juntamente con Dora Mayer y otros integrantes de un boletín que se llamaba El Deber Pro Indígena. Y era, digamos, la defensa de la masa. Aún más, toda la gente pensante entonces era, en los términos actuales, racista, comenzando por Mariátegui, ¿no? De modo que la conciencia de que no debería ser así es muy posterior, ¿no? Es como, digamos, la conciencia del Cholo, en 1928. Y el artículo se titula La aparición del Cholo. Entonces el Cholo aparecía en escena, 28. ¿no? Muy tardíamente, ¿no? Pero no, es que antes el problema no era el problema del Cholo, sino el problema del indio, ¿no? Y a partir de entonces ya comenzó a hablarse del Cholo y posteriormente vino pues el libro del Cholo en el Perú y otras publicaciones, ¿no? Pero repito, es como un despertamiento. De la conciencia. Sí, ¿no? Y que ha estado adormecida o sencillamente hemos usado anteojeras, no queríamos ¿No decían ver? que en esa época estaba más conectado Lima con Europa que Lima con Cusco? Sí. Y que literalmente hasta creo que podían llegar más rápido en barco a Europa que a Cusco, que no había ningún camino. La ausencia de caminos, por ejemplo, en nuestro país es una clara muestra de que el otro no me importa,
que en Sudamérica no pasa eso. En muchos países de Sudamérica hay mucho más caminos y mucho más conexión. Bueno, pero eso fue estropeado por la invasión española, porque recordemos el Cápac Ñan, o sea, una extraordinaria red vial de los incas, que comprendía en su época de auge 5 o 6 países. ¿Es verdad? Claro, pero después comenzó ya, ¿no?, el exterminio, llamémoslo así, no solamente de la masa indígena, que no sé cuántos millones, eso fue un genocidio así impresionante, ¿no? Y el privilegio de algunas clases, ¿no?, con respecto a otras, ¿no? Y esta gran indiferencia a la mayoría en realidad del país, ¿no?, que está en toda la región andina o amazónica. Oiga, pero bien, una cuestión de, no sé, de educación, ¿no es cierto? Una cultura que por entonces todavía no surgía con perfiles propios. Yo recuerdo, porque recuerdo haber sido pues en esa época frecuentador, ¿no?, de la librería de don Juan Mejía Vaca en la cuadra 7 de Girón a Zángaro, ¿no? Tuve una cierta amistad con don Juan, y era una librería en la pues que siempre uno hallaba algún intelectual, algún artista, y varias veces me he encontrado con Sebastián Salazar Bondi, con el Cabezón Balega, en fin, con varios, ¿no? Pero a veces también aparecía por ahí un personaje de la política de entonces, de la época de los chinos sobre todo, que era don Julio de la Piedra, ¿no? Era un connotado señor, una persona de mucho dinero. Y recuerdo que en una conversación que tenía con Mejía Vaca le oí decir lo siguiente, yo estaba ahí en las inmediaciones. Le decía, oiga usted, Juan, pero los campesinos esto no entienden. Lo voy a contar. Pues decían, pues el señor de Ponmalca, ¿no? Tenía pues un gamonal, pues, pero así de primera, ¿no? Vea, yo veo que en Ponmalca hacían sus necesidades en la pampa, que no es pues para eso. Entonces, entonces les dije, ya, oiga, usted no es para eso. No entendí, seguían haciendo. Entonces, ¿qué cosa hice? Resolví construirles unos bañitos. Que construí varios de estos baños y les expliqué y les dije, vean, a partir de acá ya dejen de hacer esto en el campo, sino que van al baño, les expliqué cómo funciona y todo. Muy bien. ¿Sabe usted lo que pasó? Regreso yo al cabo de un mes o dos, abro los bañitos. ¿Y qué cosa había ahí? Los cuyes, las gallinas, las papas. Lo habían convertido en una despensa y seguían haciendo en la pampa. Entonces don Juan le decía a don Julio, pero es que eso se llama educación, pues no, sin educación hay eso, pues no, entonces no entiende para qué es el baño, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay esta carencia de educación que no es tampoco nueva, ¿no? Tal vez ahora se ha agudizado en otros términos, pero viene de antiguo, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver con diferencias culturales, ¿no? En la época también, antes, la gente no iba al baño y qué sé yo, en la época antes de la Revolución Francesa, los nobles, ¿dónde lo hacían? Dice que lo hacían ahí en los palacios, ahí venía, ¿cómo se llama? Claro. ¿Cómo le decían? El cubero, ¿no? Y decía, te quiero ir al baño, venía el cubo mientras seguía hablando contigo. Entonces, claro, esos son... No, y los reyes, además. Y los reyes también, los reyes, ¿no? Sí, los reyes tenían, sí. Pero son diferencias culturales y, claro, aquí, ya en la época, pues, de la conquista, no hubo pues un buen matrimonio de las dos culturas, hubo una imposición y eso ha durado mucho tiempo, hasta ahora, ¿no? Que sea este sincretismo cultural, pero sobre la base de eso pues hay una serie de comportamientos que también pues no están del todo alineados, entonces de repente eso también pasaba, ¿no? La gente del campo de repente no veía la necesidad del uso del baño porque es un tema cultural. Yo quisiera volver a la cuestión esta de los sismos, porque hasta donde yo puedo prever, digamos, lo que vendrá en lo futuro, aquí ya no hay vuelta de hoja. O sea, nos guste o no nos guste, como dicen en inglés, esto ha venido para quedarse, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de modificación en esta era informática y digital? Yo no veo posibilidades para el ciudadano común y corriente, ¿no? Sino una mayor dependencia. Y en esa mayor dependencia, una mayor extraversión por la multiplicación de estímulos y un empobrecimiento del fuero íntimo. Entonces ahora, como le decía yo a un psiquiatra que estaba sentado ahí donde estás,
Le decía, ahora tus pacientes deben de ser menos interesantes que antes, porque tienen menos cosas dentro. Y me decía, efectivamente sí, se han empobrecido. Incluso en sus conflictos. Ahora los conflictos son conflictos muy pobres, ¿no? ¿Por qué? Por esta situación, pero es una situación cultural, ¿no? Sí, sí, es difícil, ¿no? Porque efectivamente todo tiende hacia afuera. Y yo cuando, por ejemplo, hago talleres de orientación vocacional, en donde si quieres conocer tu vocación tienes que mirar adentro, Claro. A veces no están acostumbrados y están esperando que yo les dé la respuesta. Y yo lo que hago es llenarlo de preguntas, ¿no? Para que justamente se metan mucho más adentro. Pero la vía existe, solo que no está la costumbre para poder acceder a ese canal. Y también yo no sé qué cosa pasará con el futuro con respecto a toda esta tecnología que nos ha llevado también a muchos de estos sismos, pero a veces me sorprende cuando los niños son los que corrigen a los padres y le dicen, deja el celular y juega conmigo. Y también suceden ese tipo de cosas. Pero también son niños pues concientizados, ¿será? ¿No? Porque no creo que sea espontáneo. Y yo creo que yo pienso que el despertar de la conciencia se da a muchos niveles y siempre me gusta ver los pequeños números de las estadísticas, porque ahí es donde uno ve el pronóstico. Si uno ve los grandes números, evidentemente eso te lleva al precipicio y te deprime. Pero cuando uno ve los pequeños números, uno dice, de repente aquí viene una ola diferente de un cambio y prefiero aferrarme a eso, ¿no? Porque, digamos, tengo pensado vivir mucho tiempo más como para estar deprimido. Bien, vamos a hacer acá el último corte y ya regresaremos. La basuralística que dice Marco Aurelio, un poco que se extiende además en la discusión que ellos mismos tienen, que es bien interesante sobre el rol de los medios, pero también sobre la evolución de la tecnología. Es importantísimo porque desde la televisión pública ha sido capaz de generar este tipo de discusiones, que como decía Javier Echevarría, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Creo que allí hay una responsabilidad no solo del individuo, sino en general probablemente sí del Estado, y de la televisión pública, que es algo que TV Perú lo ha entendido bien, sobre la importancia de que esos mismos contenidos, que era por ejemplo el programa Marco Aurelio de Negri, puedan mantenerse para que, digamos, la basuralística quede de alguna manera balanceada con la posibilidad de acceder también a algunos contenidos. Marco Aurelio y Javier terminan haciendo, que es haciendo una discusión de calidad en un debate público, en el cual si queremos participar, digamos, de alguna manera tenemos que estar bien informados. El gran logro de un programa como este de Marco Aurelio, ponernos frente a una discusión de temas que de otra manera no podríamos enfrentar, ¿no? Bien, esta es la recta final de una interesante conversación, como siempre, además, ¿no? Con nuestro ilustre invitado. Yo recuerdo, perdón, que cuando estudiaba Derecho, hace ya muchos años, ¿no? Conocí al doctor Víctor Modesto Villavicencio, ¿no? Que había escrito pues, obras de su especialidad. Y en una ocasión le preguntaron, un gran criminalista, si él habría sido, o si él fuera capaz alguna vez de cometer un crimen. Y me sorprendió la respuesta, dijo sí. Sí. Otra cosa es que lo cometa. Pero la respuesta fácil sería decir, no, eso está imposible y todo. Porque hay un exceso de confianza en la verbalización del deseo. Pero de repente, a la hora de los loros, el asunto es diferente. Entonces yo simplemente no suspendo mi juicio final. Bueno, el control de impulso que se adquiere, yo también en el libro lo desarrollo, se adquiere en el control de esfínteres, porque es la primera decisión donde tienes que decidir o me controlo y espero el momento adecuado para ir al baño, botar lo que no sirve, limpiarme y luego seguir vinculándome, o me sigo embarrando. Muchos adultos, y yo considero también que la democracia es saber ir al baño, porque muchos adultos siguen viviendo sin ningún tipo de control de esfínteres y es puro impulso. Entonces, claro, lo que dice este doctor, efectivamente, uno puede sentir el impulso,
pero uno tiene que desarrollar la capacidad, que justamente se da en este momento donde empiezas a desarrollar la capacidad de controlar tus esfínteres, y luego la caca emocional es otra cosa, de saber que tener el impulso no significa actuar el impulso, que tiene la posibilidad de controlar tu impulso. Es básico para ser ciudadano. Llevando esto, bastante ausente, por supuesto. Llevando esto a los medios de comunicación. Olvídate, es un baño público. Ya, pero yo voy a lo siguiente, ¿no? Todos reconocemos la validez del derecho a la libre expresión, pero eso es una cosa. Pero no en uso de ese derecho, yo voy a comenzar a decir estupideces y a comenzar a embrutecer a la gente. Entonces eso sí no está penado. No hay ninguna ley que diga no se permite. Bueno, es que la libertad de expresión muchas veces es la libertad del vómito. Sí, pues, pero no hay proceso. Claro. No hay proceso. Y y eso creo que viene del hogar, que es justamente a lo que quiero apuntar con el libro. Viene en el hogar, porque los padres tampoco tienen proceso. Entonces crían vomitando. Pura contradicción, y no tiene la capacidad de contener sus emociones, y le quieren enseñar al hijo que aprenda a contener sus emociones. O sea, los padres le dicen al hijo, tienes que controlarte. Entonces, si tú no logras controlarte, ¿cómo le vas a enseñar control a tu hijo? Entonces, evidentemente estamos en una sociedad donde lo más común es el descontrol. ¿No? Mira solamente el tráfico, ¿no? El tráfico de Lima, ahí te das cuenta de que nadie sabe ir al baño, ¿no? Que las calles de Lima es también otro baño público donde todo el mundo se tira, ¿no?, su porquería. Y sobre todo a las personas que más quieres dentro del hogar, es a donde más le tiras tu porquería. Y a las personas que más amamos, más dañamos. Entonces, justamente eso para mí es la ausencia de democracia. Ahora, hay una dificultad también bien importante que sin duda tú conoces de memoria. Y es que el poder de los medios, como ha dicho Jean-Paul Sartre, y sobre todo el poder de la televisión, es opresivo. Por eso el orden establecido se cuida muy bien de no modificar o de no hacer una campaña de modificación de los contenidos basuralicios de la televisión nacional y además de otra televisión, ¿no? Porque en esa medida pierde el control de esa masa que consume la basura, ¿no? Entonces, hay también, esto me parece bien peligroso, porque creo que en parte se debe a esto que te voy a decir, el éxito de la basura. La basura es adictiva. Entonces, una vez que pruebas esto, bueno, ya va a ser difícil, ¿no? Porque es cierto, pero mira solamente la gran modificación en la conciencia de que apareció la televisión. Antes estaba la televisión, era un solo televisor en la sala, sin control remoto, se decidía qué canal se iba a ver, seguramente lo decidía el padre o la madre, y se acabó y había que verlo. Después te dan el control remoto. No, después pasó el televisor al comedor. ¿Eh? Bueno, ya, pero ya había control remoto. El que tenía el control tenía el poder. Así es. Y tú sentías que tenías más libertad de poder escoger, pero claro, cada canal era programado por el programador y decidía qué contenidos poner y qué no. Pero ahora no es así. Ahora el chico, el niño, no le interesa tanto la televisión. Está en internet y en su computadora decide no lo que alguien decidió programar, sino en el universo de los contenidos audiovisuales, él dice, hoy, ¿qué me provoca ver? Y decide buscar en la red aquello que quiere ver. Eso es una transformación enorme que va a modificar para siempre la televisión. Y toda esta cosa, que, como el término que he dicho, basuralístico, sí. me encanta, basuralístico, se va a tener que modificar, porque lo que pasa es que la televisión peruana, por ejemplo, no se dan cuenta de esta gran transformación y que dentro de muy poquito ya a la gente no le va a interesar. O sea, hay otro tipo de plataformas como Netflix y otras más, donde tienes tú los contenidos y tu propia voluntad, para eso tiene que estar conectado con lo que te provoca ver, decides, a ver, hoy, ahorita, ¿qué quiero ver? Y nadie decide por ti. Eso implica también una modificación en el poder que tenemos sobre nuestra propia vida. Y lo vemos en el desarrollo de la tecnología. Ahora, una de las cosas que me parece interesante en Javier Echevarría es que, siendo como es un crítico perspicaz, ¿no?, de la realidad, no solamente televisiva, sino en general de la realidad nacional,
es también a su manera un optimista. Claro, tú podrías decir, yo soy, como dice Bryce, ¿no? Yo soy un pesimista que quiere que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces de repente también tú suscribes eso. No me considero optimista. Dice que hay dos miradas, ¿no? Pesimista y optimista, la del vaso medio lleno y medio vacío. Ajá. Pero hay una tercera postura, que es la del realista, en donde ves el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Las dos cosas. Entonces yo veo lo que hay y las cosas positivas que pueden estar surgiendo y veo todo lo que falta y todas las carencias y me interesa tener una mirada completa porque si solamente veo el vaso medio vacío me voy a deprimir y si solamente veo el vaso lleno me voy a engañar y creo que son las dos cosas. Ya este vaso ya casi ya no es medio vacío sino un poquito nomás lleno y de repente en el Perú pasa eso, que hay un poquito nomás de líquido, pero todo este espacio vacío es un universo de posibilidades, de cosas que podemos adquirir. Y la única manera de hacerlo es hablando de esto, es comunicándolo, es buscando espacios de conversación y así la conciencia se puede instalar. Entonces yo me considero en cierto sentido más realista tratando de integrar estas dos posibilidades y el pesimismo a veces también, ¿eh? Pero, también, ¿no? Pero digamos, y permíteme que aduzca mi propio caso sencillamente por la razón de que lo conozco bien, ¿no? ¿No te parece a ti significativo de que en la televisión nacional, donde antes había programas culturales, ahora no los haya y solo haya este? Sí, pero es que yo creo que la televisión nacional va a desaparecer como la conocemos y dentro de poco tiempo. Porque la tecnología está cambiando. O sea, la única televisión que tiene sentido de ver en la programación es aquellos programas que tú puedas interactuar y opinar. Pero todo lo demás va a tener que estar en plataformas donde uno accede a través de su computadora si uno le da la gana de ver. Pero eso implica mejorar en la calidad. Por eso es que las series, estas series gringas que están teniendo tanto éxito, tienen una mejor calidad que el cine ahora. Porque la persona puede decidir a la hora que quiera darse el tiempo para ver eso. Y ya no es a la hora que te programa la televisión mientras estás comiendo tu comida. Puedes dedicar una hora a verlo. Y mira, el fanatismo que hay con respecto a las series, y son bien complejas y bien profundas. Eso está bien lejos de cómo está la televisión peruana. Por eso que yo creo que está dirigida a un colapso de una transformación y no se dan cuenta de eso. Bien, ojalá que se cumpla tu vaticinio. Muchísimas gracias a Javier Echevarría por su valiosa colaboración en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente. Creo que es absolutamente difícil definir el exceso en el terreno del sexo, porque el exceso en el terreno del sexo sencillamente tiene un mecanismo autorregulatorio que es a toda prueba, ¿no? En el caso del hombre es clarísimo, en el caso de las mujeres ya no tan claro, pero en el caso del hombre es clarísimo, ¿no? Después de la eyaculación, ¿no? Después del fenómeno orgásmico eyaculatorio, hay un fenómeno de tumescencia, ¿no? O sea, hay una etapa refractaria y entonces uno ya no responde sexualmente hasta que nuevamente se produzca el fenómeno de congestión vascular.